Muy buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales, municipales, de los tres poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, socios, economistas del IERAL, empresarios de todo el país, donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales. NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Señores de la prensa especializada, señores miembros del Consejo de Administración, señoras y señores, cedemos la palabra a la señora Presidente de Fundación Mediterránea, María Pía Astori. Muy buenas tardes. El tema que nos convoca hoy es Pandenomics, a cargo del invitado especial Javier Milei. Javier Milei es licenciado en Economía de la Universidad de Belgrano, realizó un posgrado en Teoría Económica en el Instituto del Desarrollo Económico y Social y un posgrado en Economía en la Universidad Torcuato Di Tella. Ha sido economista jefe de Máxima AFJP, coordinador del estudio Broda y asesor del gobierno argentino en el CIADI. Actualmente se desempeña como economista, jefe de la Fundación Acordar, es miembro del B20, miembro del Grupo de Políticas Económicas de ICC Internacional, asesor del G20 en el diseño de políticas económicas y miembro del World Economic Forum. Es especialista en temas de crecimiento con y sin dinero. Ha sido profesor de microeconomía, macroeconomía, teoría monetaria, teoría financiera, crecimiento económico y economía matemática, tanto en universidades de Argentina como en el exterior. Es autor de más de 50 artículos académicos, cerca de un centenar de artículos periodísticos en los medios más importantes del país y autor de 9 libros, entre ellos Desmascarando la mentira keynesiana, política económica y contrarreloj, y Otra vez sopa, Maquinita, Infleta y Devaluta, estos dos últimos en colaboración con Diego Giacomini. Adelante, doctor Javier Milei. Buenas tardes y muchas gracias Miriam y María Pía por la presentación. Muchísimas gracias a la Fundación por concederme el honor de tener esta posibilidad de exponer para ustedes. Y básicamente lo que voy a estar hablando hoy es lo que es mi nuevo libro, que se llama Pandenomics, donde básicamente hago un análisis económico de la pandemia, el cual tiene 3 partes. En una primera parte desarrollo lo que es la matemática de una epidemia. En la parte 2 hago un planteo sobre el análisis económico de la pandemia, y en el tercero analizo el caso concreto del coronavirus. En ese sentido, tal como mencionaba, lo que tiene que ver con la matemática de las epidemias, el primer punto que tengo que señalar es mi gran diferencia con los infectólogos, ¿sí? Porque desde mi punto de vista y a la luz de los resultados han demostrado ser parte del problema y no tanto de la solución. Básicamente los infectólogos tienen 3 tipos de problemas cuando uno los ve trabajar y enfrentar la situación. El primer tema es que desconocen e ignoran olímpicamente lo que es la diferencia entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Concretamente, si ustedes van a un médico, se van a encontrar con una situación en la cual ustedes tienen algún problema, el médico puede ser que le recomiende 30 días de reposo. Bueno,
Imagínense que una situación así ya sería hasta difícil de digerir dentro de una empresa en el tramo formal. Imagínense para alguien que, digamos, tiene que estar viviendo del día a día. Es un gran problema. Entonces, digo, cuando uno le plantea esta situación a un médico, en general, digamos, suelen ser bastante groseros, y esa digo, es mi experiencia personal, estoy diciendo, eh, y dice, no, pero primero está la salud y lo demás no importa. Bueno, en realidad no es tan así, porque ustedes le dicen, bueno, mire, yo tengo que estar sobreviviendo, entonces ustedes van a tener que apelar a sus ahorros, van a tener que apelar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos, para que le den contención, para que ustedes puedan sostenerse en lo económico. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que eso en equilibrio parcial, aunque se puede llegar a ser bastante complicado, digo, se puede hacer. El problema es que en equilibrio general eso es absolutamente inviable, porque si los infectólogos decidieron encerrar a todos, ustedes no van a tener a quién pedirle ayuda, por decirlo de alguna manera. Y eso, digamos, es el tipo de modelo de cuarentena, digamos, que impulsó la Organización Mundial de la Salud, siendo la primera vez que se pone en cuarentena y se encierra a las personas que están bien. Digamos, cuando en general, digamos, los que se ponen en cuarentena son los que están enfermos. Ese es el primer punto. El segundo punto es, claramente hay un problema de orden de magnitudes. Digo, y esto es muy grosero. Yo, digamos, ahora en la parte 3, voy a ir al detalle sobre estos números, pero solamente para tener un orden de magnitudes, la Organización Mundial de la Salud, cuando apareció, digamos, el problema del coronavirus o COVID-19, básicamente lo que hizo fue amenazar al mundo con que estábamos frente a una nueva fiebre española. Bueno, el problema es que la fiebre española, que tomó curso entre finales de 1918 y terminó a inicios de 1920 con 4 oleadas, infectó a 1/3 de la población del planeta Tierra, tuvo una tasa de letalidad del 6%, lo cual implicó que murió 2% de la población humana del planeta Tierra. Eso en lo que fue para el año en cuestión, digamos, en 1918 a 1920, eso implicó que murieron 39 millones de seres humanos. La realidad es que si lo ponemos en los términos actuales, tendríamos que estar hablando de 2.600 millones de seres humanos infectados, cuando hay apenas un poco más de 20 millones, y tendríamos que estar hablando de 160 millones de muertos por día solo por COVID, que se le deberían sumar los 160 millones de muertos en el año, a lo cual además se le deberían sumar los 60 millones que mueren regularmente en un año en el mundo. Por lo tanto, hay una desproporción enorme. Para que se den una idea, 160 millones de muertos en un año implican 450.000 por día más o menos. Es decir, que hoy, digamos, terminando 8 meses de coronavirus, con todos los defectos de sobredimensionamiento de la cantidad de casos, ¿sí? Digamos, por eso también vale la pena señalar que cuando la Organización Mundial de la Salud se dio cuenta del error grosero que cometió, empezó a generar protocolos para exagerar el número de casos. Entonces, y hoy, digamos, el mundo tiene 800.000 muertos. Es decir, ni siquiera, digamos, en 8 meses se alcanzaron a 2 días de fiebre española. Por lo tanto, digo, hay un problema de orden de magnitudes. O sea, es más, en el caso argentino es grosero, digamos, o sea, digamos, el gobierno impulsa un terror generalizado, hay una situación de psicosis tremenda, y yo entiendo, hay 7.000 muertos, pero en Argentina mueren 1.000 personas por día. En lo que llevamos de cuarentena ya murieron 160.000 personas prácticamente. O sea, y todo el foco se hace sobre 7.000. Es más, el año pasado solamente por la gripe común murieron 32.000 personas. Es decir, hay un problema de orden de magnitudes. O sea, no puede ser, digamos, que la salud pública, digamos, esté
en manos de personas que no tienen orden de magnitudes. O sea, eso, digamos, me parece extremadamente grave. Y después lo otro que también me parece tremendamente complicado es el desconocimiento de la matemática. Es decir, ignoran profundamente la matemática, digamos, que describe este tipo de circunstancias. O sea, yo no los quiero atormentar con la carga matemática completa, pero, a ver, se la pasaron hablando durante meses sobre que la curva exponencial y que la exponencial y que esto llevaba a un régimen exponencial. Eso es falso. Porque es inviable, o sea, con una población finita yo no puedo tener indefinidamente un proceso exponencial, digo, porque en algún momento, digamos, afectó a toda la población, o sea, hay un techo natural. Eso es el primer problema, es decir, en realidad las epidemias llevan la lógica de lo que se conoce como una función logística. La función logística básicamente uno la puede dividir en dos tramos. Tiene un tramo exponencial donde la cantidad de infectados crece crecientemente, pero llega un punto en el cual, a partir de un punto de inflexión, empieza a comportarse como una función logarítmica, es decir, que crece decrecientemente. Y esto, digamos, ¿por qué es tan importante? Porque cuando se produce ese cambio de régimen en la función que acumula la cantidad de muertos, eso significa que ustedes están encontrando el máximo, ¿sí?, de la función que describe la cantidad de muertos diarios, por ejemplo, o alguna frecuencia de tiempo, ya sea diario, semanal o promedios móviles, o lo que ustedes quieran, pero encuentra el pico la función. Digo, una cosa muy importante por dos cuestiones. Una, porque si ese pico se encuentra por encima de la capacidad del sistema, el sistema colapsa y la letalidad del virus se hace más grande. Entonces, digamos, uno puede entender la primera etapa de la cuarentena como una forma de estirar la S que constituye, digamos, la función logística para que el pico baje. Y de esa manera, al mismo tiempo, mejorar la holgura del sistema, no solo porque, digamos, uno modifica, redistribuye en el tiempo la cantidad de infectados, sino que además puede hacer inversiones en el sistema de salud para mejorar la capacidad de respuesta. ¿Sí? Pero como no manejan este tipo de instrumentos adecuadamente, nótese que erraron el pico en abril, lo erraron en mayo, lo erraron en junio, lo erraron en julio, o sea, viven errando sistemáticamente. En ningún lugar, digamos, o sea, hacen ni siquiera el esfuerzo de tratar de entender la lógica de una función logística. Pero claro, imagínense que tengan que tomar los instrumentos que le sugieren las personas que le están diciendo que la pandemia es una fraudemia. ¿Sí? Entonces, digamos, ahí hay también, digamos, y hay otros tipos de problemas también. ¿No? Porque digo, hay gente que también, digamos, se ve beneficiada con esta situación, ¿no? O sea, y eso, digamos, no puede ser descartado dentro del análisis. Por otra parte, digamos, yendo propiamente dicho a la matemática, ¿sí?, de una epidemia, el modelo original, digamos, sobre cómo analizar una epidemia es un modelo que se llama SIR, que es de Kernmark y McKendrick. Es un modelo de 1927, después obviamente ha tenido sucesivas mejoras a lo largo del tiempo, pero básicamente el modelo tiene por nombre, se llama SIR. Básicamente porque SIR tiene que ver con las tres ecuaciones diferenciales que describen el sistema, donde la S corresponde a los susceptibles, ¿sí? La I, digamos, tiene que ver con los infectados y la R con los removidos. Entonces, digo, y de la utilización de ese modelo, ¿sí?, de trabajar con ese modelo, surge el método científico para combatir una epidemia. Donde ahora cuando yo, digamos, describa el caso de Argentina, digamos, lo que va a quedar claro es que en Argentina lo único que se utilizó el método científico fue ponerle el nombre. O sea,
A ver, vamos con el tema de qué son los susceptibles y cómo se describen en el tiempo. Bueno, en principio los susceptibles son toda la población, ¿sí? O sea, y esa población, en general, lo que se ve, digamos, en quienes utilizaron con criterio el modelo científico es, se aislaron a las personas de mayor riesgo. ¿Por qué? Porque esas personas de mayor riesgo, digamos, o sea, corrían el riesgo de morir y además de generar saturación más rápida sobre el sistema. Entonces, digo, deja de ser toda la población disponible, sino quedan solamente todos menos los que fueron separados, por decirlo de alguna manera. Entonces, digamos, ahí queda la cantidad de susceptibles. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los susceptibles a lo largo del tiempo? Mire, a lo largo del tiempo, en la medida que los susceptibles se van infectando, la cantidad de personas susceptibles que quedan es cada vez menor, porque dejaron de ser susceptibles para convertirse, digamos, en personas infectadas. Por eso es que la curva de infectados no puede tener permanentemente digamos, un comportamiento exponencial, porque justamente, digamos, cada vez hay menos susceptibles, porque en la medida que se enferma más gente, hay menos susceptibles. Después está lo que describe la lógica de los infectados. Usted ahí va a tener dos fuerzas. Por un lado va a empujar para arriba la cantidad de susceptibles que fueron infectados, con lo cual va a incrementar el número de infectados en el momento. Pero por otra parte hay removidos, es decir, personas que ya sea o se curaron o se murieron. Es decir, y esos salen del sistema. Entonces, lo importante, digamos, y obviamente que en la medida que, digamos, los que se van infectando le van ganando a los removidos, la cantidad, digamos, la epidemia va creciendo y cuando, digamos, la cantidad de infectados queda por debajo de los removidos, o sea, la epidemia va cediendo. ¿Sí? Y esto es importante porque es después de lo que deriva, digamos, todas esas medidas que usan el gobierno, el ROI, todo ese tipo de cosas, que lo usa más el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Digamos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sí se nota que aplica el método. Lo aplicó lento, sí, lo aplicó, digamos, tardó mucho en aplicarlo, pero lo hace. Cosas muy distintas a lo que pasa, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. Y después tenemos, sí, lo que tiene que ver con los removidos. Obviamente, en la medida que dejan de ser de infectados, ya sea, digo, porque se murieron, no porque, digamos, o sea, se curaron, digamos, eso describe el número de los removidos. Ahora, ¿qué es lo importante? Que hay algunos factores que implican sobre las cantidades susceptibles que se infectan y hay otros que impactan sobre la cantidad de removidos. Básicamente todo lo que tiene que ver con aquello ligado a los contagios, eso depende fundamentalmente de la acción de los individuos. Es muy importante lo que hagan los individuos en esa dinámica. ¿Por qué? Porque para bajar las chances y las probabilidades de infectarse, es muy importante lo que hagan las personas. Básicamente, ¿qué es eso? Básicamente lo que nosotros tenemos es el distanciamiento social, ¿sí? Lo que tiene que ver con el uso de barbijos, ¿sí? Lo que tiene que ver con el tema de la higiene. Entonces, todas esas cosas que están vinculadas a la conducta de los seres humanos, eso no hubo problema. ¿Por qué? Porque dependía de las personas. Es más, la parte más complicada de todo esto tiene que ver con la cuestión de la higiene, y donde claramente ahí surge por qué hay un problema enorme de índole política con todo esto en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque muchos de los lugares donde están los peores focos, ¿sí? Justamente tienen problemas que no tienen acceso al agua. Entonces, ¿cómo van a abordar el problema de la higiene si nunca les ha llegado, digamos, las cloacas? O sea, no tienen agua potable. Claramente, digo, donde justamente, digamos, esos municipios, o sea, implican un gran caudal de votos para el gobierno, y por eso, digamos, o sea, eso, digamos, genera determinadas conductas que perjudican al resto de los argentinos. Es decir, no solo, digamos, que somos perjudicados por las decisiones que toman electoralmente, sino que ahora, digamos, también por esto. Digo, ese es el punto. Entonces, y la otra parte tiene que ver con cómo aumentar la tasa a la cual se remueve gente.
Ahí la clave, digamos, porque la tasa a la que se remueve gente, digamos, en el fondo, digamos, es la inversa del tiempo de que una persona está infectada y persiste en el sistema infectando más personas. Para lograr que esas personas infecten menos personas, ¿qué es necesario? Es necesario hacer testeos masivos. Testeo masivo hay que, digamos, y seguimiento, hay que ir haciendo seguimiento. Pero claro, eso implica, por ejemplo, invertir mucho en test. Y la realidad, lo que uno ve, es que el gobierno nacional, no solo que, a pesar de que en el mundo empezaron 4 meses antes y había un montón de experiencia para enfrentar esto, no, digamos, no fue por la estrategia de los testeos masivos. O sea, desde mi punto de vista, dado la perversión, crueldad y, digamos, cinismo del gobierno nacional, lo que nosotros vemos es que yo, digamos, tengo la sensación que el gobierno habrá dicho, bueno, como la de los políticos no se toca, como la de ellos es sagrada, ¿sí? Entonces, primero se gastó en lo que a ellos les importa. Bueno, segundo, habrán evaluado en dónde sacarán un mejor retorno, si invertir en la infraestructura o en testeos. Y bueno, entonces, digamos, el testeo fue lo que quedó remanente para poder gastar. Porque si no, no se entiende por qué se testeó tan poco. Si hubiéramos testeado desde un primer momento de manera masiva, haciendo los seguimientos pertinentes, hoy no, digamos, no tendríamos que haber sufrido una cuarentena de más de 150 días, que es la más larga del mundo, con la mayor profundidad del mundo. Y no solo eso, sino que además, como si todo esto fuera poco, digo, mientras que el mundo tiene un promedio de muertos por millón de 104 personas, nosotros tenemos casi 160. Es decir, que no solo que estamos destrozando la economía, sino que además estamos, digamos, entre los peores, siendo además uno de los países que menos testea. Es decir, entonces, estamos segundo en el índice de miseria, tenemos la tercera inflación más alta, vamos a tener la caída del PBI, digamos, una de las 3 más grandes del planeta. ¿Y cómo es que, teniendo la cuarentena más larga del mundo y más profunda, digamos, tenemos un 58% más de muertos que el promedio mundial? Digo, esto es una catástrofe. Esto es una catástrofe. Lo cual, además, era esperable. Porque cuando ustedes se encuentran, digamos, a los distintos miembros de la infectocracia, ¿sí?, hablando por televisión y dejando en claro que no pueden dibujar un cero ni con un vaso por básicamente lo que tiene que ver. Digo, yo he escuchado a una de esas personas hablar de la curva de infectado diciendo que era la curva normal de Gauss. Entonces, cuando uno encuentra esas definiciones, digo, no le queda otra que espantarse. Eso, digamos, entonces, por lo tanto, digamos, o sea, y del método científico que tiene que ver con esta última parte, nada, no hicieron, digamos, o sea, seguimos siendo de los países con más bajos testeos en el mundo. Por lo tanto, digamos, o sea, no es descabellado pensar, digamos, que Argentina, digamos, o sea, tiene una situación verdaderamente catastrófica. Eso es lo que tiene que ver con el tema de la matemática de la epidemia y de lo mal encarado que está el caso argentino. O sea, digo, y ni siquiera necesito, digamos, hacer referencia, por decirlo de alguna manera, a las declaraciones fascistas del doctor Pedro Kahn, diciendo, es este modelo o la muerte. Y los que están en contra de este modelo están a favor de la muerte. Parece que los que estábamos en contra, a favor de este modelo, digamos, estábamos más a favor de la vida que lo que ellos lograron, porque ni siquiera lograron estar en el promedio mundial. Estamos peor que el promedio mundial con la cuarentena más larga. O sea, somos los campeones de la ineficiencia. Digo, eso por un lado. Por el otro lado, digamos, tenemos lo que es el análisis económico de la pandemia. Yo, digamos, esta parte en el libro le dedico cerca de 150 hojas, donde básicamente lo que logro es enlazar un modelo de crecimiento de largo plazo, bajar, digamos, al análisis de la coyuntura y poder, digamos, desde las decisiones de la coyuntura, poder determinar las implicancias de largo plazo, de mediano y largo plazo. Esto, digamos, o sea, requeriría una carga, digamos, formal muy fuerte y que no vendría al caso. Por ende, yo lo que voy a hacer es simplificarlo muchísimo para que tratemos de tener la herramienta.
de lo que voy a estar diciendo ya en la parte 3. Básicamente yo, digamos, con mi perspectiva, digamos, de análisis económico, digamos, o sea, que es conocida y pública, digamos que soy un liberal libertario, digamos, en línea a la escuela austríaca, digo, yo pienso en términos intertemporales y desde mi punto de vista en el mercado de bienes se determina la tasa de interés, que es un mecanismo de coordinación entre el presente y el futuro. O sea, básicamente, cuando ustedes tienen, donde la tasa de interés es el precio, digamos, básicamente es el cociente entre el precio de los bienes hoy en términos de los bienes futuros. Por eso cuando básicamente sube la tasa de interés significa que los bienes presentes se hacen más caros, entonces, digamos, los individuos sustituyen, digamos, consumo presente por consumo futuro. Por eso, digamos, cuando la tasa de interés sube, el ahorro sube y viceversa. Y por otro lado, digamos, la inversión, digamos, cuando la tasa de interés cae, significa que los bienes futuros son más caros, entonces las empresas invierten ¿para qué? Para transferir producción en el futuro. Digo, ahí ustedes se encuentran con las tradicionales curvas de ahorro e inversión, digamos, que determinan la tasa de interés en el mercado de bienes. Y por otra parte, en el mercado de dinero, digo, considero que se determina el nivel de precios. De ahí que si aumenta la oferta de dinero ante una demanda dada o ante una oferta dada, cae la demanda de dinero o ocurren las dos cosas, lo que sucede es que pierde poder adquisitivo del dinero y los precios suben. Entonces, teniendo en cuenta esa forma bajo la cual yo veo la economía, digo que no es el modo tradicional que miran muchos economistas, ¿sí? En realidad los economistas más modernos, o sea, que entienden de intertemporalidad, sí lo miran así, pero bueno, digamos, o sea, hay mucha tradición de mirar esto de otra manera. Por eso lo aclaro. Entonces yo lo que voy a hacer es analizar la economía cerrada porque nos permite verlo de una manera sencilla y después extendemos al caso de una economía abierta y una vez que ya comprendemos cómo funciona el modelo pasamos a analizar directamente, digamos, casos de países comparados. Básicamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. En una economía cerrada, si yo tengo un shock transitorio sobre la oferta, es decir, digamos, porque ¿qué es en el fondo, digamos, la pandemia, digamos, o una epidemia? Es un shock que impacta sobre la oferta de la economía negativamente. ¿Por qué? Porque quita gente del mercado laboral, pero ese shock es transitorio. Entonces, como ustedes van a mantener su consumo en línea al ingreso permanente, el cual, digamos, no debería tener una gran perturbación, digamos, en el sentido digamos, que afecte el consumo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso lo que va a generar es una caída del ahorro. Pero además, si ustedes están mirando con una perspectiva de largo plazo, la inversión, digamos, no varía más allá del efecto, digamos, que va a tener la suba de la tasa de interés por contracción del ahorro. Y eso lo que va a hacer es que cuando suba la tasa de interés, va a caer la demanda de dinero y va a subir el nivel de precios. Y al mismo tiempo, la caída que hay en la demanda de trabajo está perfectamente alineada con la retracción de personas del mercado de trabajo. Entonces, aparece no solo una capacidad instalada ociosa porque se retiró gente del mercado, pero con ello va una caída de la demanda de trabajo asociada con la retracción de las personas. Entonces, el salario nominal no varía, aunque el salario real cae ligeramente. Eso es lo que pasa en el caso de una economía cerrada, donde, digamos, las personas, o los inversores, mejor dicho, no entran en pánico. Ahora, eso no puede ser que no sea el caso. Una de las cosas que puede pasar es que haya algún cierto temor y la inversión se retraiga. Digamos, un caso simple de ver sería que caiga en la misma medida que cae lo que cae el ahorro. En ese caso ustedes no tendrían variaciones en lo que tiene que ver en la tasa de interés, no caería la demanda de dinero, no habría aumentos de precios, pero sí habría mayor caída de la demanda de trabajo y habría una mayor caída del salario nominal y por ende, digamos, una caída del salario real más pronunciada que en el caso anterior y con una mayor capacidad instalada ociosa. El peor de los casos, ¿cuál sería? Sería que haya pánico.
Entonces, si ustedes se encuentran frente a una situación de pánico, habría una fuerte caída de la inversión, a punto tal que ahora, digamos, la tasa de interés, en lugar de o subir o permanecer constante, ahora caería. La contracara de eso es que aumentaría tanto la demanda de dinero que metería a la economía en una deflación. Pero al mismo tiempo, digamos, aparecería muchísima más capacidad instalada ociosa y además habría una fuerte caída de la demanda de trabajo, con el agravante de que ahora ustedes necesitan que caiga el salario en términos nominales, no solamente, sino que caiga en términos reales mucho más profundamente, porque además tienen deflación. Y eso sería un verdadero problema. No solo eso, sino que además, una de las cosas que vamos a ver cuando veamos los casos de los países desarrollados, además frente a los casos de pánico, las personas demandan más activos emitidos por los gobiernos de los países desarrollados. Ejemplo, si sube fuertemente la demanda de dinero, ¿sí? Ustedes lo que van a tener es que va a haber una mayor presión deflacionaria dentro de la economía. Sí, eso es lo que tiene que ver con el caso de una economía cerrada. En el caso de una economía abierta, básicamente lo que uno tiene que ver es lo que es la relación entre la tasa de interés del equilibrio doméstico vis a vis la tasa de interés internacional. Entonces, supongamos, digamos, sin hacer referencia a ningún tipo de país ni nada, yo tengo la tasa de interés internacional dada, si yo tengo una contracción del ahorro, no se me movió la inversión y la tasa de interés, digamos, del equilibrio interno está por encima de la de internacional, eso lo que genera es un ingreso de capitales, si aprecia la moneda, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes compensan con un déficit de cuenta corriente. Básicamente esa sería la situación. Digamos que se los permite tener, digamos, ¿a partir de qué? A partir de, digamos, el ingreso de capitales y que le aprecia la moneda. Ahora vean que esa situación es, digamos, uno lo puede tomar para un solo país, pero no puede tomarlo para todos los países, porque si hay algún país que tiene un superávit de cuenta corriente, del otro lado tiene que haber déficit de cuenta corriente. Y eso es lo que voy a estar explicando en la parte que viene, que es la parte 3. Básicamente, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de shock. Cuando, digamos, uno mira el shock, básicamente se da cuenta que hubo pánico. Es decir, se presentó toda la configuración de la economía, ¿sí?, en una situación de pánico. ¿Por qué uno puede decir esto? Porque básicamente lo que se apreció fue lo siguiente. Por un lado hubo lo que se llama el flight to quality, el flight to safety, el flight to heaven, digo, cualquiera de las definiciones que ustedes prefieran en términos de explicar, ¿sí?, el aumento de la aversión al riesgo. ¿Cómo se manifiesta el aumento de la aversión al riesgo? Por un lado hay un fuerte aumento de los activos emitidos por los estados de los países desarrollados. Supongamos el caso de Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, la gente, digamos, no solo los estadounidenses, sino el resto del mundo fue y quiso comprar, ¿qué? Títulos públicos norteamericanos, a punto tal que el precio subió tanto que la tasa de interés tendió a 0. Punto 1. No solo eso, sino que además, como parte de ese proceso, la gente también empezó a demandar más dólares, hubo un aumento en la demanda de dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que es más, cuando la Reserva Federal vio dónde estaba la tasa de interés de los treasuries, bajó la tasa a 0, hizo una primera licitación y en esa primera licitación, digamos, le llevaron 600.000 millones de dólares, tuvo que hacer otra al otro día para aportar más dinero. Es decir, hubo un brutal aumento de la demanda de dinero. Digo, cuando pasa ese tipo de cosas, ustedes ya empiezan a tener luces de alarma que claramente hay un problema de aumento de la aversión al riesgo. ¿Cómo se complementó y cómo se notó más esto? Porque al mismo tiempo que se daba este aumento en la demanda de activos emitidos por el sector público, se dio una fuerte caída ¿en qué? En la demanda de los activos emitidos por el sector privado. Entonces, por ejemplo, se dio una fuerte caída en los precios de los títulos, de los bonos de las empresas, de los bonos corporativos. ¿Y eso qué es lo que genera? Genera un incremento en el spread entre los títulos emitidos por el sector privado y los títulos emitidos por el sector público. Con lo cual hace más caro el financiamiento de las empresas. Algunas de las empresas dejan de poder financiarse en el mercado de capitales, tienen que salir a buscar financiamiento en los bancos y eso, digamos, lo que impacta fuertemente sobre las empresas pequeñas, generando una oleada de quiebras.
Eso por un lado. O sea, no solo eso, también cayeron entonces, digamos, por el aumento del costo de oportunidad, digamos, como consecuencia del mayor riesgo, también cayeron fuertemente las acciones. ¿Sí? Y además, no solo se salió de lo que tiene que ver con los bonos corporativos y las acciones de los países desarrollados, sino que también esto impactó fuertemente sobre los títulos de los emergentes, haciendo subir fuertemente el riesgo país en todo el mundo emergente. Esto no es menor a los efectos después de mirar los casos de los países desarrollados y los casos de los países emergentes. Y otra forma también de chequear, digamos, todo lo que pasó es cómo, digamos, se derrumbó el precio de los commodities. Digamos, donde claramente los que más cayeron fueron, ¿sí?, los precios vinculados a la energía. Recordemos que tenemos, digamos, hemos sido testigos de algo nunca visto en la historia, de ver un precio negativo para el petróleo, donde por un problema de stocks, ¿sí?, de exceso de stocks, ¿sí?, las empresas han llegado a pagar $17 para no tener que quedarse, digamos, con el stock. Digo, no es, digamos, y eso pasa básicamente porque, digamos, si hubieran quedado con el stock, digamos, estoquearlo le hubiera costado más caro que esos $17. Digo, pero así como cayeron fuertemente los commodities vinculados a la energía, digamos, también cayeron los materiales, obviamente. En breve retomamos, se cortó internet del doctor Milei. Unos segundos, por favor. Gracias por la paciencia. Los vinculados. No. Hola. Ahora Hola. sí, doctor, ahora sí. Ok. ¿En qué parte quedé? Perdón. Un segundo se cortó nada más. Bueno, entonces estaba explicando, digamos, la caída en el precio de los commodities energéticos, que fue la más profunda. Digamos, en menor medida lo hicieron los materiales y por último los alimentos. ¿Por qué? Y porque la gente trata de seguir comiendo, sigue tratando de seguir alimentándose, o sea, lo cual, digamos, es bastante natural este fenómeno. Bien, ahora, esto, digamos, claramente tiene unas consecuencias sobre el flujo de capitales. ¿Por qué? Porque ustedes lo que van a encontrar es un spread entre lo que es el retorno de los bonos de los países desarrollados y el retorno de los bonos emergentes, donde lo que ustedes van a encontrar es que básicamente la tasa de equilibrio doméstica, digamos, aun cuando pueda bajar por el fuerte aumento de la demanda de dinero, es tanto el flujo de fondos hacia los países desarrollados que el equilibrio interno sigue estando por encima del equilibrio externo y eso genera ingresos de flujo de capitales hacia los desarrollados. Y por otra parte, implica un flujo de capitales de salida de los emergentes, donde claramente, digamos, las monedas emergentes se devalúan. Entonces, a partir de eso, digamos, yo lo que propongo, digamos, es analizar el caso de Estados Unidos versus el caso de Francia, el caso de Chile versus el caso de Brasil, porque son países emergentes con tipo de cambio flexible, el caso, digamos, de Panamá contra Ecuador, digamos, porque son casos con tipo de cambio fijo, ¿sí?, digamos, bien extremos, que son países directamente dolarizados, y obviamente el caso Sor Juana Inés de la Cruz, yo la peor de todas, Argentina. A ver, en el caso de, cuando uno compara en el caso de Estados Unidos contra Francia, es muy interesante. ¿Me están escuchando o no se escucha? ¿Está sí, perdón, digamos, o sea, entonces, cuando yo comparo el caso de Estados Unidos y Francia, es muy interesante. ¿Por qué? Porque si bien Estados Unidos tiene su Banco Central, que es la Reserva Federal, y en realidad Francia no tiene directamente un Banco Central, sino que tiene el Banco Central Europeo, desde el primer momento Christine Lagarde identificó que el problema de aumento en la aversión al riesgo tenía como contrapartida un fuerte aumento de la demanda de dinero y que eso iba a tener como contrapartida un fuerte nivel de emisión monetaria por parte, digamos, de los bancos centrales de los países desarrollados, aclaro, los que tienen demanda de dinero. Porque, digamos, o sea,
hay algunos piromaníacos en este país que creen que en Argentina se puede emitir dinero. Yo hago la aclaración porque, digamos, para que quede bien claro. Es decir, emiten contrademanda de dinero. ¿Para qué? Para evitar la deflación. Sin embargo, la diferencia está en la política fiscal. En Estados Unidos, ¿qué hizo el gobierno de Trump? Básicamente, por un lado, para evitar la fuerte caída de la inversión, ¿qué hizo? Básicamente bajó los impuestos. Y no es que, digamos, y lo hizo más intensamente sobre las empresas más chicas. ¿Por qué? Porque son los que quedaban afuera del mercado financiero. ¿Por qué? Porque las empresas grandes que se estaban financiando en los mercados de deuda, ¿sí? Los que no conseguían financiamiento ahí se pasaron al sistema financiero, a los bancos, ¿sí? Entonces, para tratar de evitar la caída de empresas más chicas, digamos, les bajó los impuestos. Eso por un lado. Por otro lado, también, digamos, ustedes saben que en Estados Unidos automáticamente, cuando se genera el desempleo, automáticamente se gatilla el pago del seguro de desempleo. Y además, ¿sí? El presidente Trump tomó la decisión de girarle $1.200 a cada americano que se quedaba fuera del mercado como consecuencia del problema de la pandemia, de modo tal que pudieran sostener el consumo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hizo que la contracción del ahorro fuera más fuerte, ¿sí? Se generara claramente, ¿sí? Un déficit de cuenta corriente. ¿Y con qué lo financió? Y con los dólares que el mundo le quiere prestar. ¿Sí? Digamos, de modo tal de minimizar el daño no solo sobre los consumidores americanos, sino también sobre el tejido productivo, motivo por el cual en los últimos 3 meses se generaron 10 millones de puestos de trabajo. Es decir, y se espera que para el mes de octubre, digamos, la economía americana haya retornado a su nivel inicial precrisis. Eso por un lado. El caso de Francia es distinto, porque si bien el gobierno francés salió a hacer política fiscal activa, lo hizo de otra manera, porque fíjense, en el caso de Estados Unidos, terminada la crisis, terminado el impacto, todos esos gastos se vuelven automáticamente transitorios y por eso se caen. Y eso permite volver a tener las cuentas fiscales en orden con el elemento positivo que, como además ahora hay menos impuestos, tienen más inversión. En cambio, el caso de Francia fue totalmente distinto, porque es lo que hizo el gobierno francés. El gobierno francés lo que hizo es, ok, de estas determinadas cuentas se va a encargar el gobierno francés. En lugar de girarle dinero a las personas para que las personas elijan en qué querían gastar, es el gobierno francés el que decide en qué tienen que gastar los individuos. Eso, digamos, en términos de libertades individuales, no es trivial. Porque mientras que los americanos pueden elegir en qué consumían, digamos, los franceses, digamos, era el gobierno el que le decidía en qué tenía que gastar. Y eso además tiene otro problema, que es que entra en lo que Friedman y su esposa, Rose Director, o Rose Friedman, si ustedes quieren, lo describe en un libro que se llama La tiranía del status quo, justamente en el último capítulo, La tiranía del status quo, habla del triángulo de hierro. Y el triángulo de hierro, digamos, se compone de los beneficiarios, de los políticos oportunistas y los que proveen, digamos, manejan el programa. ¿Y cuál es el problema? El problema es que, digamos, o sea, cuando usted entra en esa lógica, cuando quiere hacer que el gobierno gaste menos, eso entra en una picadora que a la postre termina con más impuestos. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que no solo que la política fiscal de Estados Unidos fue superior, digamos, a la de Francia en términos de libertades individuales, sino que intertemporalmente es superior, porque mientras que la política fiscal de Estados Unidos permite una mayor inversión, digamos, el caso de la política fiscal francesa implica mayores impuestos a futuro, ¿sí? Y eso, digamos, deriva en menores salarios reales. ¿Cuál es la buena noticia, digamos, para los franceses? Que gracias a Dios existen los irlandeses. ¿Por qué? Porque cuando los irlandeses empezaron a ver cómo venía la mano y cómo estaba reaccionando Estados Unidos, a la luz de su experiencia exitosa, ¿sí? Que los convirtió en un muy corto lapso de tiempo en un país desarrollado, ¿sí? Con un PBI per cápita 10% mayor que el de Estados Unidos,
¿Qué hicieron? Empezaron a bajar impuestos. ¿Cuál fue la primera reacción de Europa? Irlanda lo que hizo fue bajar los impuestos. ¿Qué hizo el resto de los países que integran la OCDE? Lo denunciaron por competencia fiscal desleal. ¿Por qué? Porque siempre tratan de imponerle su modelo ineficiente de un pesado gasto público para financiar justamente, digamos, la maravilla, digamos, del mundo para los políticos. Entonces, digo, ¿cuál fue el resultado de Irlanda? Siguió adelante. Entonces, el resto de los países de Europa, básicamente, lo que hicieron fue entonces empezar a bajar los impuestos también. ¿Quién fue el último que lo hizo? Francia. ¿Sí? Pero hay un solo país que no lo hizo. Hay un solo país en Europa que, en lugar de estar tratando de bajar el gasto público, digamos, quiere subir impuestos, que es España. Es decir, la sucursal europea de Venezuela. Es decir, la hermana, si ustedes quieren, la hermana tardía de Argenzuela, o sea, nosotros. Eso es el caso, digamos, de los países desarrollados. Después tenemos el caso de lo que es en los países en desarrollo con tipo de cambio flexible. Ahí, digamos, tenemos la diferencia entre lo que es Brasil y Chile. Básicamente, entonces, ¿qué tenemos? Que hubo un aumento del riesgo país, o sea, la tasa internacional está por encima del riesgo, digamos, por la tasa de interés doméstica, eso genera una salida de capitales que genera una devaluación de las monedas. Entonces, ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que ese mecanismo se dispara desde la demanda de dinero. Es decir, al subir la tasa de interés, digamos, no solo impacta en la inversión, sino que además, digamos, hace caer la demanda de dinero, y esa caída de la demanda de dinero es lo que genera inflación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, como, digamos, tiene una tradición de buena conducta y, digamos, si ha tenido tipo de cambio flexible, ¿sí? Tiene un seguro, digamos, donde le permitió acceder a una línea extraordinaria en el Fondo Monetario Internacional para justamente hacer este tipo de operaciones. Y básicamente lo que hizo Chile fue intervenir en el mercado de cambios. ¿Para qué? Para compensar la caída de la demanda de dinero y que el impacto en el nivel de precios sea lo menor posible. Como en el caso de Brasil, digamos, no cuenta con esto, pero venía de un proceso, digamos, donde además tenía, si ustedes quieren, era libre, pero podríamos pensar en un modelo de bandas, entonces tenía acumulación de reservas y lo hizo contra las reservas. ¿Para qué? Para mitigar la caída de la demanda de dinero y que eso no impacte de mayor manera sobre el nivel de precio, es decir, que la aceleración de la inflación sea lo menos posible. Es decir, se utilizaron, digamos, activos externos para mitigar el impacto en el nivel de precio. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes tienen un caso de tipo de cambio fijo de extremo, que podría ser, digamos, el caso de Panamá y el caso de Ecuador? Cuando ustedes tienen la salida de dólares, eso, digamos, tiene aparejado una contracción de la oferta monetaria. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes tienen la caída de la demanda de dinero, esa misma caída de la demanda de dinero tiene como contracara una contracción de la oferta monetaria. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen esa contracción de la oferta monetaria, la economía tiene que bajar los precios, es decir, tiene que entrar en una deflación. Entonces, para que, digamos, haya deflación, sin que haya desempleo, ustedes necesitan mucha flexibilidad en el mercado laboral. Cuanto menos flexible sea el mercado laboral, ustedes van a encontrar mayores tasas de desempleo. Y cuanto más alta sea la caída de la demanda de dinero, digamos, más fuerte es la deflación que ustedes necesitan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? En este contexto, como Panamá tiene más historia sobre esto y la cuestión de Ecuador estaba bastante delicada, digamos, evidentemente el impacto sobre la economía de Ecuador en términos de actividad es mucho más fuerte. Y por último, el caso argentino. El caso argentino, frente a una contracción de oferta, reacciona con un fuerte estímulo de la demanda agregada. Es decir, en lugar de poner, digamos, paños fríos sobre los precios, ponen más presión sobre el nivel de precios. Y además, o sea, este aumento del déficit fiscal, como estábamos en default, porque hay que recordar que Argentina estaba en default, digo, el proceso de default empezó con el reperfilamiento de la CUNSA y continuó con el actual gobierno que dejó de pagar, donde desde el 22 de abril la Argentina, digamos, o sea, digamos, ya estaba en default. Lo que pasa es que, digamos, o sea, los agentes no estaban litigando.
Pero eso no quiere decir que no estuviera en default. Porque de hecho, digamos, no pagó nada en lo que va del año. Entonces, en ese contexto, digamos, no teníamos acceso al financiamiento externo. La verdad que parece una locura, digamos, subir la presión fiscal en ese contexto. Entonces, digamos, la otra alternativa era o bajaban el gasto público o financiaban con emisión monetaria. Y como el presidente Fernández decidió que la de los políticos no se toca, entonces fueron por la emisión monetaria. Al margen de no solo destrozarle los ingresos a las empresas, sino que además obligarlos a seguir pagando impuestos, obligarlos a mantener la cantidad de empleados, obligándolos también, digamos, a mantener los salarios, es decir, generando un descalabro financiero de las empresas monumental. Pero eso sí, la de ellos no se toca. La de ellos es sagrada. Entonces, en ese sentido, empezaron a emitir muchísimo dinero para financiar el déficit fiscal. Hoy Argentina, digamos, en lo que va del año, lleva emitido 1.5 billones de pesos. ¿Sí? Donde claramente, digamos, todavía no se ve el impacto sobre los precios porque el 70% de esa cantidad de dinero fue esterilizada. Entonces, ahora hay que volver a mirar el problema de las LELIQs y los pases. Entonces, cuando yo miro la base monetaria, tengo 2.3 billones de pesos. Y cuando miro el stock de pases y LELIQs, tengo 2.5 billones. Es decir, que tengo más de una base monetaria ahí. Esto quiere decir que si yo tuviera un pánico bancario, por algún problema de crisis política, digamos, tengo una corrida y en 28 días dupliqué la cantidad de dinero. Primer punto. Pero además el déficit fiscal lo cortó acá. El déficit fiscal sigue. Es más, este gobierno quiere financiar la obra pública, digamos, porque encima habla del New Deal, encima son tan brutos que hablan de algo que ni siquiera conocen. Porque el New Deal, digamos, cuando lo implementó, digamos, Roosevelt, es interesante, digamos, que aprendan un poco de teoría económica y de historia económica estos burros, porque hay dos papers recientes de Cristina Romer que justamente no es, digamos, ni ortodoxa, ni austríaca, ni nada por el estilo. Es bien keynesiana. Y dice, de la Gran Depresión se salió por política monetaria, no por política fiscal, porque Roosevelt, así como aumentaba la obra pública, también aumentaba los impuestos. No había política fiscal expansiva. Es decir, lo contrarrestaba. Acá no, acá quieren financiar todo con emisión monetaria. Entonces, van a financiar con emisión la obra pública, van a financiar con emisión el working capital, van a financiar más planes sociales, van a financiar el recrear, todo es emisión monetaria. Digamos, según el gobierno, digamos, vamos a terminar el año con un déficit fiscal primario de 8 puntos del PBI, que puedo rondar entre 8 y 10 puntos del PBI. Digo, yo quisiera saber cómo van a hacer para pagar la deuda, digamos, o que me explique el ministro Guzmán, ¿sí? Cómo es que, digamos, es sostenible, digamos, la deuda ahora, digamos, cuando solo arregló el 21% del problema, ¿sí? Cuando para pagar la deuda se van a necesitar 2 puntos de superávit fiscal en términos de PBI, digamos, y tendríamos que hacer, digamos, un ajuste en el resultado primario de 10 puntos del PBI. No lo sé. O sea, pero todo eso significa una oleada de emisión monetaria. No solo eso, sino que por el lado de la demanda de dinero, la demanda de dinero se está desplomando. En el primer semestre del año Argentina generó un resultado comercial positivo de 8.000 millones de dólares, ¿sí? Y al país se le fueron 1.500 millones de dólares de reserva, es decir, la demanda de dinero se está desplomando. En el último mes, digamos, Argentina estuvo acumulando 800 millones de dólares solo, digamos, con 4 millones de personas comprando 200 dólares. Es decir, está claro que hay un repudio a la demanda, entonces, de dinero. Entonces, digamos, si usted tiene una explosión de la oferta monetaria, tiene una caída de la demanda de dinero, y además, digamos, vamos a una caída histórica del PBI, digo, que podría estar superando, sin lugar a dudas, lo que fue la caída del 2002, claramente Argentina tiene todos los elementos que constituyen la base para una hiperinflación. Ahora bien, digamos, ¿qué dice el gobierno? Que, digamos, durante el último año de Macri no se emitió un solo peso y hubo inflación. Bueno, habría que contarle a esta gente, digamos, que la demanda de dinero, digamos, desde el 28 de diciembre del 2017, la demanda de dinero se viene desplomando.
digamos, durante el 2018 el Banco Central perdió 21.000 millones de dólares. O sea, si no hubiera, digamos, tenido la asistencia del fondo para pagar la deuda y que además le puso 15.000 millones de dólares adentro del Banco Central, que fueron parte de esos 21.000 millones de dólares que perdió, digamos, Argentina no solo hubiera entrado en default, sino que además hubiera tenido una inflación del 500%. Quizás no conocen estos brutos, digamos, la literatura que fue entre los fines de los 70 e inicio de los 80, que tiene que ver con la intervención en el mercado cambiario, digo, para vendiendo reservas para que el nivel de precio sea más bajo. Es decir, entonces uno puede hacer esos cálculos, digamos, es más, o sea, esos modelos encima son lineales, cuando en realidad, digamos, estas dinámicas son exponenciales, con lo cual, digamos, el número en realidad hubiera sido mucho peor. Porque, digamos, o sea, yo no creo que, digamos, en el contexto ese, digamos, la demanda de dinero se hubiera comportado de manera ordenada. Gracias, Manuel, sí, es muy teórico, pero es real. Entonces, al margen de eso, no solo, digamos, entonces, digamos, Argentina es el caso el peor de todos. O sea, y es más nafta al fuego. Y después, digamos, están contentos porque dicen, no, bueno, durante el último año de Macri no se emitió y hubo 53% de inflación. Y ahora estamos emitiendo la loca y la inflación ahora es 43%. Bajó la inflación. O sea, de hecho, hasta niegan la relación causal entre dinero e inflación. Es verdaderamente estremecedor, digamos, a lo que estamos sometidos. Pero no solo eso, sino que además es interesante. ¿Por qué? Porque además uno lo que ve es el índice de precios. Vamos a hacerlo, digo, como estoy dando los datos por semestre, vamos a ver el semestre. En lo que va en el primer semestre del año, los precios subieron 16%. ¿Sí? Subieron, disculpen, 14%. Ahora, ¿qué pasa? Un cuarto del índice, disculpen, el 40% del índice está en cuarentenado, o sea que tiene los mismos precios de hace 5 meses. Después tenemos las tarifas, digamos que están pisadas, por lo tanto eso es un despiole a futuro en términos de subsidios. Tenemos los precios que están controlados, ¿sí? Digamos que eso representa, digamos, los bienes, por ejemplo, limpieza, digamos, todo lo que tiene que ver con la higiene personal. Y después están los alimentos y bebidas. Eso pesa 1/3 dentro del índice. Y si yo tengo una diferencia de 90% entre el tipo de cambio oficial y el paralelo, quiere decir que tengo escondido ahí 30% de inflación reprimida. Con lo cual la verdadera inflación no es 14%, es 45%. Si yo anualizo eso, estoy en torno a los 120. Y si además le incorporo que tengo que ajustar tarifas y ni hablar, digamos, si ha sido sin tomar todo lo que tiene que ver con el caso de los precios en cuarentenados. Por lo tanto, estoy en niveles de inflación verdaderos del 150%. Es decir, y encima todavía no llegó toda la emisión monetaria. Todavía no hubo el pánico monetario. O sea, la situación es extremadamente delicada. No solo que es extremadamente delicada, sino que además, si yo lo tomo en cómo hacen las cuentas las personas del gobierno que creen que lo que determina el nivel de precio es el tipo de cambio, lo cual es una burrada, es desconocer la teoría monetaria básica, pero no importa, supongamos que fuera así. Bueno, es interesante esto porque cuando estaba Macri, el tipo de cambio promedio antes de las elecciones era 40 pesos el dólar. Es decir, y hoy para un tipo de cambio de 140, digamos, en el que se puede comprar, sí, porque el precio es al que se puede comprar, no al que no se puede comprar, o compran los amigos o compran los terroristas. Bueno, es interesante, digamos, ahí digamos, se multiplicó por 3,5 veces. O sea que hay subyacente una inflación de 250%. Eso en el mundo moderno se llama hiperinflación, porque hoy Argentina, con esta inflación que tiene, está tercero en el ranking mundial. Y con esa inflación, digamos, pasaríamos a estar segundo. Y además, les cuento que durante la década de los 80, cuando Argentina terminó en la hiperinflación de Alfonsín, a quien tanto admira, digamos, el presidente Fernández y uno de los imbéciles que tiene de asesor, les cuento que Argentina tenía una inflación 50 veces más alta que todo lo que era de México para abajo. O sea, hoy tienen 3%, multipliquen por 50, digamos, la equivalente de 150%. ¿Ok? Digamos, entonces, hoy una inflación de 150% sería una hiper. De hecho, nos pondría segundo en el ranking de inflación, solo atrás de Venezuela, que tiene 4.900.
Digo, más allá, digamos, de la cuestión de Argentina, lo otro que quiero señalar es que es falso que lo que pasa es por la pandemia. El problema es la cuarentena, no es la pandemia. Exacto, bueno, básicamente hay un trabajo de Robert Barro junto a Ursúa y Wen, en el cual lo que hacen es hacer una estimación de qué pasaría con el crecimiento si se replicara la fiebre española. No los voy a, digamos, matar con la econometría, básicamente lo que determina es que si fuéramos a un caso similar a la peste española, el PBI debería caer 7 puntos porcentuales en crecimiento. Es decir, debería haber una merma en el crecimiento de 7 puntos porcentuales. Cuando ustedes toman el World Economic Outlook del fondo, en enero, digamos, el fondo estimaba un crecimiento del 3%. Hoy, digamos, con los números más avanzados sobre el tema de la pandemia, ok, tiene un estimado de 4,5. Es decir, cuando ustedes miran los números, o sea, están muy alineados. ¿Y por qué es importante esto? Porque la metodología es distinta. ¿Y qué es lo interesante en eso? Lo interesante en eso es que si hubo un error tan grande en la estimación, es decir, es tanto el tamaño del error que básicamente el 99,5% de la caída en la tasa de crecimiento es explicado por la cuarentena. Imagínense siendo Argentina el país con la cuarentena más larga y más profunda del mundo. Pero no solo eso, digamos, porque esto es mucho más grave, porque durante el primer trimestre del año, en el mundo se perdieron 4,5% de las horas trabajadas. Eso implicó dejar sin trabajo a 130 millones de seres humanos. Y en el segundo trimestre del año, que es cuando se dio con más fuerza, se perdió 10,5% de las horas trabajadas. Eso implicó perder 310 millones de puestos de trabajo. La consecuencia de eso fue que el salario en el mundo cayó 60%. Y además, esto golpeó más fuerte sobre los trabajadores informales, porque el 62% de los trabajadores del mundo trabajan en el sector informal, donde 47 puntos de esos 62 se vieron impactados muy fuertemente por la pandemia. Entonces, lo que ustedes tienen es que la cantidad de trabajadores informales pobres en el mundo pasó de 25% a 60%. Entonces, entre la caída de los puestos de trabajo, entre la caída de los salarios y, digamos, el aumento de la pobreza, eso implicó que las personas en riesgo de inseguridad alimentaria pasaran de 130 millones a 235 millones. Disculpen, a 265 millones. Con el agravante que murieron 30 millones de personas de hambre. Es decir, hoy tenemos 800.000 muertos por COVID y tenemos 30 millones de personas muertas por hambre, por el modelo de cuarentena que eligió la Organización Mundial de la Salud y que los países siguieron. Es decir, el remedio terminó siendo peor. Final de lo que es el caso Argentina, donde además yo considero que en el caso Argentina estamos frente a lo que constituye un delito de lesa humanidad. La cuarentena impulsada por el actual gobierno constituye un delito de lesa humanidad, acorde a lo que es el artículo 7, inciso K, del Estatuto de Roma de 1998. El modelo de cuarentena que ha elegido Argentina es un delito de lesa humanidad. Básicamente, ¿por qué? Porque uno lo que tiene es que y esto está en un trabajo reciente del doctor Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García, que analizan el caso venezolano, y el delito de lesa humanidad es un delito contra la vida o contra la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay un ataque sistemático, hay una supresión sistemática del derecho de propiedad a punto tal que deja a la persona sin medio de subsistencia, si la persona sigue resistiéndose al Estado, si el Estado lo termina matando de hambre, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, digamos, constituye un asesinato indirecto y constituye un delito de lesa humanidad, ¿sí? Además, con la tortura que implica la transición. Y por otro lado, digamos, cuando los individuos, ¿sí?,
digamos, además, frente a ese caso, deciden rendirse frente al Estado, se terminan convirtiendo en esclavos. Por lo tanto, lo que tenemos es que estamos frente a una cuarentena que, al haber destrozado los ingresos de las empresas y dejar sin medio de sustentación a las personas, o sea, digamos, las va a terminar asesinando por la vía indirecta o esclavizando. Por lo tanto, estamos frente a una situación muy complicada, donde además hay toda una estrategia vinculada al terror, a sembrar el horror directamente, que es uno de los mecanismos de control de la población más antiguo, que es amenazar con el temor a la muerte, y eso, digamos, se ve con absoluta claridad en los últimos spots que ha enviado el gobierno, digamos, usando directamente imágenes macabras. Además, también cuando uno lee la obra de Foucault de 1975, Vigilar y Castigar, el capítulo 3, lo que tiene que ver con la disciplina, y donde desarrolla el caso de una sociedad en un pueblo de Francia a fines del siglo XVIII, digamos, ustedes pueden ver todas las características del biocontrol que está aplicando el gobierno, pero si además sumamos toda la maquinaria del terror, ya sea, digamos, mediante zócalos mostrándonos las muertes en tiempo real en todo el mundo sin poner un orden relativo, o sea, eso es claramente no solo que entonces está trabajando en la estrategia del biocontrol, digo, al margen de las imágenes propias de los nazis que vinieron de la provincia de San Juan poniéndole etiquetas a las puertas de las personas infectadas, sino que además es una etapa posterior que Foucault la desarrolla en 1977 y que tiene que ver con el control de la psiquis. Por lo tanto, digamos, estamos en un sistema, digamos, que claramente avanza permanentemente sobre las libertades individuales, y lo más aberrante de todo esto son las declaraciones del presidente Alberto Fernández, en especial en un conference call que tuvo con Lula, donde básicamente esto es muy importante notarlo, porque básicamente él dice que extraña a Chávez, que extraña a Lugo, que extraña a Correa, que extraña al Pepe Mujica, que extraña a Tabaré Vázquez, que extraña al propio Lula y a Dilma, que extraña a Michelle Bachelet, que extraña, digamos, a Ricardo Lagos. ¿Por qué esto es muy importante? Porque todos los presidentes que mencionó en ese contexto, el presidente Alberto Fernández, son todos presidentes que surgieron del Foro de San Pablo. Para aquellos que no estén al tanto del Foro de San Pablo, cuando se cayó la Unión Soviética y las izquierdas se quedaron sin financiamiento y el único presidente que tenían era Fidel Castro, ¿sí? Entonces, en el año 90 se juntaron para ver cómo podían hacer para instalar e impulsar la Unión Soviética Latinoamericana. De hecho, digamos, el primer presidente que le ponía más fichas Castro en ese momento era Lula. Sin embargo, el que llegó primero terminó siendo Chávez. Y básicamente la agenda del Foro de San Pablo tiene 3 etapas. Tiene una etapa que es básicamente toda una batalla cultural, ¿sí? Donde, por ejemplo, donde se demoniza permanentemente al neoliberalismo, ¿sí? Y, digamos, básicamente cómo hacerse de recursos. Hay una segunda etapa donde tiene avances en lo económico y tiene ya la batalla cultural, digamos, es menos intensa, y la tercera etapa es donde se avanza directamente hacia el socialismo o el comunismo, ¿sí? Donde hay, por ejemplo, empiezan las expropiaciones, donde vale la pena señalar, digamos, lo exitoso que ha sido ese modelo, como ha sido exitoso en todos los lugares del mundo, ¿no? Donde siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además asesinaron a 150 millones de seres humanos, ¿sí? Pero no solo eso, sino que además, en el caso de Venezuela, de tener una riqueza per cápita de $1 billón solo con el petróleo, digamos, no solo que hoy, digamos, ya tienen desabastecimiento de petróleo, tienen aquellos venezolanos que se quedaron en su país, han perdido en promedio 10 kilos de peso. No solo eso, sino que además, digamos, la caída del PBI en los últimos 6 años ha sido del 70%, y como si todo esto fuera poco, el salario promedio de un venezolano es de 72 centavos de dólar diario. Es
es decir, donde el 96% de los venezolanos es pobre y el 79,5% es indigente. Es decir, una maravilla de modelo al que parece que todos están enamorados en el gobierno como para seguir. Es decir, un modelo de empobrecimiento, ¿sí? Donde claramente los únicos que prosperan con ese modelo son los políticos. Así es que creo que estamos frente a un momento muy delicado del país, donde están en juego las libertades individuales y donde directamente los voceros del gobierno usan los medios de comunicación para amenazar a los que piensan distintos. Donde, digamos, durante los últimos días parece que los libertarios somos los más malos del mundo y a los que hay que temerle. Qué increíble. Digamos, ni siquiera tenemos representación política y parece que somos los más riesgosos. Así es que dejo abierto a las preguntas y dejo para la reflexión también de que estamos frente a las puertas de un avance totalitario. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Milei. Y sí, vamos con las preguntas. Cedemos la palabra a Joel Sebastián Schneider, de Bancor. Generalmente brindamos la palabra a las empresas socias, así es que Bancor está presente. Joel Sebastián, adelante por favor con su pregunta. No, la había escrito en el chat hace rato. La pregunta era que, si bien coincido con que la exponencialidad de la curva no puede ser infinita, podríamos encontrarnos con alguna sorpresa. Por ejemplo, como empezó a haber casos de gente que se vuelve a contagiar, que la inmunidad no dura más de 3-4 meses, ahí sí podría como exponencializarse la curva, ¿no? Eso nos traería un problema. ¿Se escuchó? Bueno, sí, no, está claro. Digamos, es el caso de un removido, se puede volver a convertir, digamos, en un susceptible. Sí, eso puede pasar. Ahora, de vuelta, vos podrás reempinar el tramo, ¿sí?, exponencial, pero nunca una epidemia va a tener un comportamiento distinto al logístico, porque vos, digamos, siempre la cantidad de susceptibles te está cayendo, ¿sí? Lo que vos me estás diciendo es, bueno, pero yo podría tener alguna probabilidad de que se reinserte. Ok, digo, te tomo el argumento, digo, también podría tener ese mismo efecto en modelos posteriores al CIR. Vos lo que tenés es que se te pueden, por ejemplo, incrementar los susceptibles porque te viene gente de afuera, ¿sí? O porque te nace gente. Pero de vuelta, al margen de eso, digo, tenemos un problema cuantitativo. Digo, nos amenazaron con la peste española. Digo, nos amenazaron con 160 millones de muertos solo por COVID. Hay 800.000, vamos. O sea, el error es 200-1. ¿Ok? A ver, en Argentina, digamos, o sea, van muertos por COVID 7.000 personas. De gripe el año pasado murieron 32.000. Y después hay otros problemas, o sea, en el prólogo de mi libro está escrito por un periodista que se llama Leonardo Facco. Leonardo es el creador del Partido Libertario en Italia. Yo lo aclaro para que nadie se sorprenda, pero a diferencia, vieron que dicen que las balas les peguen cerca o no, bueno, a él le murieron 2 primos y 4 amigos con los que se juntaba en el bar. No es que no le pegaron cerca las balas. Pero una de las cosas que se empezó a dar cuenta es que los números no cerraban. Ejemplo, en Italia mueren por año 240.000 personas de paro cardiorrespiratorio. Misteriosamente, cuando se apareció el COVID, dejaron de morir muertos por infartos. Y eran todos COVID. Es decir, digamos, lo que entendemos mucho es que los cambios de protocolo, digamos, cuando la Organización Mundial de la Salud se empieza a dar cuenta que había errado por mucho, empieza a anotar como COVID un montón de cosas. Es más, lo hace tan perversamente, donde los protocolos hacían que se entierren las personas y no se les pueda hacer la autopsia, lo cual es un disparate. Es más, en el caso de Italia, un conjunto de médicos lo que han hecho es empezar a hacer autopsias al margen de lo que decía la Organización Mundial de la Salud, poniendo en riesgo, digamos, su actuación profesional, y a partir de ahí empezaron a encontrar, digamos, que era fácil de sobrellevar y de resolver el problema de la enfermedad.
y que muchos de los protocolos que impulsaba la Organización Mundial de la Salud, en lugar de favorecer, salvar las vidas, aceleraba el proceso de matarlos. Por lo tanto, yo creo que todavía hay mucho ruido, pero conforme vaya avanzando el tiempo, vamos a empezar a tener cada vez más conocimiento sobre esa situación y vamos a darnos cuenta del fraude en el cual nos estuvieron sometiendo. No quiere decir que yo esté negando la existencia del coronavirus. Yo no niego la existencia del virus. No niego tampoco la velocidad a la que acelera. Por eso entiendo que en manera temprana haya habido una sobrereacción. Pero cuando, digamos, pero me tengo que poner el caso argentino, llevan 4 meses. ¿Me comprendés? Y si a vos te dicen que vas a una peste española, digamos, tenés que ver 450.000 muertos por día. Es más, tardaron 105 días para llegar a 165.000 muertos, que son los muertos en un día normalmente en el mundo. Por lo tanto, digamos, hoy todavía no hay el equivalente de muertos a 2 días de peste española. Por lo tanto, digamos, no cierran los números. O sea, hay un problema de orden de magnitudes. Y eso sí es grave. Pero creo que contesté. Gracias, doctor. Ahora sí, cedemos la palabra al siguiente socio, director de Apex, de Fundación Mediterránea, empresa socia, Humberto Saade. Y se prepara la señora Silvia Scorza, miembro del Consejo de Administración de Fundación Mediterránea. Humberto, adelante, por favor. Sí, Javier, una pregunta para vos. Si hubiese un escenario positivo y factible para 2021, ¿sí? ¿Cuáles serían los eventos que deberían ocurrir en este año para que ese escenario fuese factible? Mirá, yo creo que Argentina va camino a la peor crisis de su historia. De hecho, en términos de caída de PBI ya, digamos, la tenés. Y para evitar que sea peor, tendrías que tratar de evitar que haya una hiper moderna, ¿no? Digamos, no estamos hablando de las hipers pensadas en los viejos términos, porque muchos agarran y dicen, no, hiperinflación es 50% de inflación mensual. Bueno, esa es la definición de Kagan en 1955, digamos, donde el mundo era bastante distinto en materia de política económica y en especial de política monetaria, y piensen que si yo aplico ese criterio, ni siquiera hubo hiperinflación en el gobierno de Alfonsín. Yo no creo que estén dadas las condiciones para que Argentina tenga un escenario positivo más allá de... A ver, en el mejor de los casos lo que podrías tener es un rebote, ¿sí? Pero lo que pasa es que el rebote va a encontrar un techo que está por debajo de los niveles de PBI que traíamos desde el 2011. Viste que Argentina, después del 2011, empezó a hacer serruchito en torno a ese nivel. Un año bajaba, un año subía, un año bajaba, un año subía. Bueno, en el caso de Macri, el primer año bajó, el segundo subió, después bajó. Pero, digamos, para volver a ese nivel ni siquiera vamos a poder volver a ese nivel de PBI. ¿Por qué? Porque en el medio, digamos, se trató tan mal el caso en Argentina que dañaste el sistema productivo. Por lo tanto, digamos, lo mejor que podrías ver es un rebote, pero sin volver a los niveles de PBI previo, una tasa de crecimiento muy verdadera, digamos, o para hacia adelante, magra, y, digamos, con un interrogante cómo van a resolver el problema del descalabro monetario que tiene Argentina, no solo en flujos, sino también en stocks. Y yo, digamos, no veo intenciones por parte del gobierno de corregir el origen de los males, que es la situación fiscal. Es más, de hecho, ayer nos encontramos con las aberrantes declaraciones de la señora Marcó del Pont diciendo que acá no va a haber baja de impuestos. Es más, está pensando subirlos. O sea, una obscenidad. Pero bueno, es fiel, digamos, a la lógica política que es la de ellos no se toca. Muchísimas gracias y vamos con las siguientes 4 últimas preguntas.
Silvia Escorza y se prepara el señor Walter Giannoni, posterior señora Tati y Ernesto Picheda. Adelante Silvia Escorza, por favor. No le leo la pregunta. Hola, ¿me escuchan ahora? Perfecto. Sí. Buenas tardes, licenciado Milei. ¿Qué tal, Silvia? ¿Qué tal? Bien, igualmente para usted. Una preguntita. De acuerdo al contexto político que venimos viviendo todos, ¿usted cree posible un consenso político para armar una política de Estado y poder así ver un futuro viable, ya que nuestro país es tan maravilloso teniendo de todo y que todavía no podemos emerger? Es que yo voy a decir algo que va a parecer muy desafiante, pero hay consenso político. Todos los políticos están de acuerdo en esquilmar al sector privado. No están dispuestos a ceder ninguno de sus privilegios. O sea, consideran que somos sus esclavos. Es decir, cuando vos, por ejemplo, días atrás le escuchás a Vidal que dijo, no, acá no hay que achicar el Estado, hay que hacerlo eficiente. No, hay que achicarlo, es lo que tienen que entender, hay que achicarlo. Y hay que hacer una reforma donde los que tienen que perder son los políticos. El problema es que ellos no quieren ceder sus privilegios, y no solo que no quieren ceder sus privilegios, sino que, no sé, tenías una pregunta, pero a ver, son libertades individuales y nos están cercenando la libertad y además nos están empobreciendo. O sea, y ahí no importa de qué lado están. La verdadera grieta es entre los políticos y los honestos que vivimos de servir al prójimo con bienes de mejor calidad o mejor precio. Sí. ¿Qué pasó? No, a ver. Nosotros los empresarios cuando tenemos algún problema siempre acudimos a la parte más desagradable, que es achicar la estructura que cada una empresa tiene, ¿no? ¿Por qué el Estado público, en lugar de achicarlo, cada vez lo agranda más para poder sostener semejante estructura que terminamos los empresarios pagando todo eso, ¿no? Y el pueblo, lógicamente. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. A ver, ¿cuál es el problema central? El problema central es que la reforma que vos necesitas hacer, en esa reforma los que pierden son los políticos. Y como ellos son los que tienen el monopolio de la violencia, no la van a hacer. Es decir, cuando vos te equivocás, quebrás. Cuando el Estado se equivoca, te pasa la cuenta. ¿Ok? Entonces, digamos, vos acabás de manifestar algo que yo, digamos, o sea, interactuando con empresarios, a mí me consta. Es decir, cuando un empresario tiene que echar a un empleado, le cuesta mucho porque hay un problema de mucha educación focalizada, específica. Es decir, hay toda una formación de capital humano específico. Entonces, cuando vos echás a una persona, te cuesta un montón, digamos, porque después no es tan fácil, digamos, volver a generar digamos, una persona que genere ese nivel de productividad. En cambio, digamos, o sea, el Estado, digamos, o sea, bueno, si le faltan recursos, ¿qué hace? Te sube los impuestos. Es decir, la señora Marco del Pont en este momento está pensando en subirte los impuestos. No está pensando en hacer eficiente el gasto. No les importa. No les importa. Mira, hay un estudio del BID que habla de la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2%. Y casi 5 puntos del PBI está en filtraciones. ¿A qué te huelen las filtraciones? Es robo. Es decir, entonces te roban por ese lado. Digamos, es más, el gasto de funcionamiento del Estado históricamente fue de 5 puntos del PBI y en el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner saltó a 7,5% del PBI. Digo, y después vino Macri y no lo arregló eso, es más, puso más gente. ¿Sí? ¿Y todo qué? Todo contra el bolsillo del sector privado. Y lo que no se dan cuenta es que ya, digamos, no hay forma
de generar riqueza. Es imposible ganar dinero. Y si vos llegás a ganar dinero, con el verso de la justicia social te lo van a robar. Por lo tanto, ¿a título de qué vas a invertir? De nada. Entonces, digamos, lo que hay que comprender es que el gran problema radica en qué. En que vos necesitas hacer una reforma del Estado donde pierdan los políticos y no están dispuestos a hacerlo porque ellos son los que tienen el monopolio de la violencia. Perfecto, muy bien. Ahora sí, la señora Tatiana Taborda. Adelante, Tati, por favor. Hola, licenciado. Mi nombre es Tati Taborda. Soy brasilera. Bueno, yo tendría, no sé, 10 preguntas para hacerle, porque le vengo acompañando por todos los reportajes que usted hace. Bueno, me quedo con dos, que una sería, ¿cuál es tu opinión sobre George Soros? ¿Cómo lo ve esa unión de él con Fernández, con el presidente de Argentina? Y bueno, yo hace 12 años que vivo acá y en el último gobierno tuvo extrema izquierda allá, extrema derecha acá y ahora al revés, lo estoy vivenciando día a día. Quería saber cuál es tu visión de Brasil y Argentina post pandemia, si vamos a tener relación o no con esos dos extremos. A ver, con el tema, digamos, de la relación con George Soros, hay toda una cuestión así conspirativa. O sea, yo, digamos, no... Si vos te fijás, a lo largo de toda mi presentación, yo, digamos, en ningún momento apalanqué sobre un argumento conspirativo. Por eso justamente arranqué la charla explicando, digamos, los problemas que tienen los infectólogos para mirar los problemas. O sea, para mí no es un problema de mala intención per se, sino que es un problema de incapacidad, si vos querés. ¿Ok? Digamos, yo lo veo más por ese lado. Lo que sí tengo claro que en el caso de Argentina, Alberto Fernández, por carecer de sustento político, de volumen político propio, necesitaba arrancar de modo que respondiera a su base de sustentación política, lo cual lo hacía girar hacia el populismo de izquierda, digamos que es el kirchnerismo, y el tema del tratamiento de la pandemia, o sea, la cuarentena, precipitó de manera más profunda el movimiento hacia la izquierda. Ese, digamos, diría que es el primer problema, pero, digamos, o sea, no lo asocio, digamos, con ningún elemento, digamos, de conspirativo. Ese es el primer punto. El segundo punto es, yo no creo que, digamos, Argentina en ningún momento tuvo extrema derecha. Digamos, a ver, el gobierno de Macri no fue ni de derecha, ni neoliberal, ni nada por el estilo. El gobierno de Macri, digamos, se caracterizó por ser un gobierno socialdemócrata. Es decir, un gobierno de corte socialista. De hecho, el propio Marcos Peña se jactaba, ¿sí?, de que el gobierno era socialista y popular porque estaba alineado con la Internacional Socialista y con la Internacional Popular. El propio asesor de Macri, digamos, Jaime Durán Barba, un marxista, festejaba, digamos, que Macri era la nueva izquierda. De hecho, referentes políticos del gobierno, digamos, sistemáticamente, digamos, hablaron de su socialismo. De hecho, lo hizo el propio Pinero, ¿sí? Y no solo eso, sino que además los que no respondían a eso, digamos, respondían, digamos, tenían reflexiones más del orden vinculadas al peronismo. O sea, y recordemos que en las propias palabras de Perón, el propio Perón dijo que justamente el peronismo en realidad se lo llamó justicialismo porque era socialismo, pero que no querían usar esa palabra, y lo dice el propio Perón, y además era nacionalsocialismo, es decir, eran nazis. O sea, con lo cual, digamos, muchos referentes del gobierno de Cambiemos, o sea, adhirieron, digamos, a esas ideas. O sea, lo que pasa es que, bueno, hay un problema de falta de formación de la gente de identificar cada uno de los parámetros, pero supongamos que la gran mayoría, digamos, de los de Cambiemos estaban alineados a los liberales, pero los liberales en Estados Unidos, o sea, los demócratas que son básicamente socialistas. Son socialistas, pero son socialistas.
te diría que son como la versión Bernie Sanders, pero un poquito más tontos. Pero, por lo tanto, digamos, o sea, acá, digamos, no hay, en Argentina, no hay una expresión liberal desde 1922, es decir, en el gobierno de Alvear. Y después, en lo que tiene que ver con el caso de Brasil, yo no soy un experto en Brasil y me parecería una falta de respeto frente a tan calificada audiencia que yo dé una opinión de algo de lo que no, solo tengo ideas vagas, más allá de la economía. Quiero que te conteste con eso. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora sí, vamos con la última pregunta y le cedemos la palabra al señor Lisandro Tribuc. Sí, buenas tardes. Son tantas las cosas que tendría que preguntar, porque es tanto el conocimiento que me parece que tenés, que lo voy a resumir solamente en un pequeño apunte. Si como vos decís, para el año que viene, suponiendo que termine la pandemia, que no haya rebotes y que no haya una cantidad de problemas, vamos a tener un rebote en la economía. Los de nosotros, los de la calle, los que no somos clase política, que no somos el Estado, los de la micro, los que todos los días tenemos que trabajar para ganarnos el sustento y hacer programas aunque sean de corto plazo. ¿Cómo tenemos que posicionarnos para poder aprovechar ese rebote que venga el año que viene? ¿Qué conviene? Mira, ¿Estar en líquido, en dinero, posicionarse en inversiones en papeles de afuera, hacer stocks de mercadería al que la tenga? ¿Cómo conviene posicionarse? a ver, desde mi punto de vista, Argentina es absolutamente inviable. Por lo tanto, digamos, las estrategias son, digamos, si vos me preguntás, digamos, son todas estrategias de salida. No hay estrategias de, digamos, de quedarte. O sea, de hecho, para que te des una idea, la situación de la economía argentina hoy es mucho peor que la del 2002. Porque vos en el 2002 venías de un fuerte proceso de inversión durante los 90, un proceso de inversión genuino. Y vos lo que tenés es que desde el año 2002 en adelante el proceso de inversión se derrumbó. Es decir, con esto de que del consumo, esta idea keynesiana de que se crece expandiendo el consumo, Argentina se comió el capital. De hecho, durante el kirchnerismo vos tuviste lo que se llama una recuperación cíclica. Fíjate que durante los primeros 4 años se expandió al 8 con una inflación promedio de 10. En los segundos se expandió 4 con una inflación promedio de 20. Y en el tercer periodo se expandió 0 con una inflación promedio de 30. Es más, ya durante el gobierno de Macri te fuiste a arriba de 40 de inflación con caída directamente. Es decir, lo que vos estás viendo es que Argentina, digamos, está en un proceso de decadencia y yo te diría, si las ideas son seguir avanzando sobre el sector privado con más impuestos, vulnerando los derechos de propiedad, la realidad es que la mejor estrategia de todas es salir lo más rápido posible de Argentina. Argentina es un país absolutamente inviable. Bueno, doctor, agradecemos su presentación y le vamos a pedir por la cantidad de preguntas que quedan pendientes que nos dé un cierre con sus palabras, concluyendo esta reunión que ha sido realmente muy importante. Bueno, en primer lugar, deseo nuevamente agradecer a la Fundación Mediterránea por permitirme el honor de estar exponiendo para ustedes. Para mí es un evento muy importante, muy significativo. Por otra parte, hay amigos míos que claramente, digamos, o sea, no sé si no participaron o, digamos, o sea, o no hicieron preguntas, pero tengo muchos amigos, en especial en la provincia de Córdoba. Por lo tanto, digamos, para mí también es muy grato, digamos, y para mí siempre Córdoba ha sido una
una casa, un lugar para mí. Por lo tanto, o sea, también, digamos, me resulta muy gratificante por eso. Pero lo que quiero señalar es que estamos todos muy enfocados en el problema económico, el cual verdaderamente es enorme, es colosal. Vamos a la peor crisis económica de la historia. Sin embargo, de las crisis se puede salir. Podríamos resurgir de las cenizas. Pero eso sí, hay que entender cuál es la batalla. Y la verdadera batalla es contra, no un virus, sino contra ese cáncer que se llama socialismo. Argentina solamente volverá a brillar y volverá a ser el país más rico del mundo como lo fue en 1895 si nos sacamos de encima el lastre socialista, volvemos a abrazar las ideas de la libertad. Argentina lo hizo en el periodo 1860, siendo un país de bárbaro, abrazó la Constitución de Alberdi y a partir de ahí, en 35 años, nos convertimos en el país más rico del planeta Tierra. Lo hicieron otros países y lo lograron. El caso más reciente, más emblemático, fue el caso de Irlanda. Entonces la pregunta es, si lo hicieron nuestros antepasados, si lo han hecho otros países, reivindiquemos la figura de Alberdi, volvamos a la Constitución de 1853, volvamos a la República, y eso hará que en un lapso de 35 a 50 años Argentina pueda volver a ser el país más rico del mundo. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y como es habitual, un fuerte aplauso virtual. Y ahora sí, al finalizar cada reunión, invitamos a todos ustedes para el martes 8 de septiembre, orador invitado, el doctor Carlos Steneri, economista, consultor uruguayo, quien nos hablará sobre Uruguay, el antes y el después del acuerdo de deuda de 2003. Y el miércoles 9 de septiembre, orador invitado, el doctor José Luis Esper, ex candidato a presidente de la Nación, quien nos hablará acerca de la Argentina post-pandemia. Nos vemos en la próxima reunión. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.